La primera vez que me tumbé en la camilla de su consultorio, traté de no pensar que él era mi expadrastro. Solo era dolor de espalda, solo un masaje común. Pero cuando sus manos bajaron un poco más, sentí como la tensión en la habitación se volvía insoportable. Temía mirarlo a los ojos, y él fingía que todo era profesional. Pero sus manos temblaban. Escuché un clic en la otra habitación, y ese sonido rompió mi vida en un antes y un después. ¿Y si mi esposo ve esas grabaciones? ¿Y si ya las está viendo en este mismo momento? Intentaba no pensar en las consecuencias, pero cada vez que sus dedos se detenían en mi piel un poco más de lo habitual, mi corazón latía más fuerte. ¿Hasta dónde llegará esto? ¿Descubrirá mi esposo la verdad? ¿O creerá en la mentira en la que hasta yo quiero creer? Hace un mes habría jurado que no tenía nada que ocultar. Pero ahora, déjame contarte cómo un simple masaje lo cambió todo. Antes de que te cuente mi historia, dime en los comentarios, ¿alguna vez temiste que un secreto saliera a la luz? ¿Tuviste alguna vez secretos que te dieran vergüenza hasta temblar? Hace apenas 3 semanas, creía que todo en mi vida estaba bajo control. Vivía en una casa bonita, con un esposo estable, y una rutina cómoda que me permitía sentirme correcta, si es que esa palabra puede usarse para describir el aburrimiento camuflado de estabilidad. Pero todo empezó a desmoronarse cuando mi espalda comenzó a doler con una intensidad que ningún analgésico podía aliviar. Era como si mi cuerpo estuviera tratando de advertirme de algo que mi mente aún no quería ver. Intenté de todo: fisioterapia, estiramientos, hasta clases de yoga que encontré en línea. Nada funcionaba. Dormía mal, caminaba encorvada, y hasta mi esposo comenzó a notar que ya no era la misma. Pero claro, lo interpretó todo como estrés. Según él, siempre era estrés. Nunca se preguntaba si algo más profundo me estaba consumiendo. Una tarde, durante un café con mi amiga Clara, le mencioné mi frustración por el dolor constante. Ella me miró con expresión seria y dijo: yo tengo a alguien. Es el mejor con las manos. Me salvó cuando tuve hernia lumbar. Atiende solo con cita previa y no es barato, pero vale cada centavo. Le pedí el contacto sin pensar mucho, con la urgencia de quien ya no soporta más. Me lo escribió en una servilleta y solo al llegar a casa vi el nombre: Raúl M. En ese momento, el mundo se detuvo un instante. Raúl, mi expadrastro, lo conocí cuando tenía 17 años, poco después de que mi madre se casara por segunda vez. Vivimos juntos durante un par de años, hasta que el matrimonio se vino abajo. Luego él desapareció de nuestras vidas. No hubo despedidas dramáticas, ni reproches, solo un vacío del que nunca se volvió a hablar. Yo era apenas una adolescente, y él, bueno, él era ese adulto serio que pasaba más tiempo en el gimnasio que en casa. Nunca cruzamos más de 5 frases seguidas, pero ahí estaba su nombre. Clara no podía saberlo, por supuesto. Dudé en marcar. Dejé la servilleta en el cajón de la cocina por 2 días. Pero el dolor fue más fuerte. Y la curiosidad también. Llamé, su voz fue lo primero que me desconcertó. Grave, pasada, distinta. Me saludó como a cualquier clienta. No pareció reconocerme, o fingió no hacerlo. Acordamos una cita para el miércoles a las 6 de la tarde. La mañana del miércoles fue un caos. El tráfico, una discusión absurda con mi esposo sobre algo tan trivial como el detergente, y el constante latido en mi espalda, que ya no era solo físico, sino emocional. Me vestí con ropa cómoda, sin maquillaje. No quería impresionar a nadie. Solo quería que el dolor se fuera. Llegué al consultorio puntual. Era un espacio discreto, en un edificio antiguo del centro. Una placa de metal junto a la puerta decía: terapia manual, Raúl M. Subí las escaleras con algo que no podía nombrar: ansiedad, incomodidad, vergüenza. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre. Y ahí estaba él. Al principio no dijo nada. Solo me miró con una expresión que no supe leer. Luego sonrió, de forma leve. Hola. Maddie, verdad, mi corazón dio un salto. No me llamaban Maddie desde que mi madre y él estaban juntos. Sentí que algo dentro de mí se revolvía. Hola, Raúl, respondí, tragando saliva. No sabía que tú. Bueno, que tú hacías esto. La vida da muchas vueltas, dijo simplemente, y me hizo pasar. El consultorio era cálido, con luz tenue y música instrumental suave. Había olor a aceites esenciales, madera, algo acogedor. Me indicó que dejara mis cosas, que me recostara boca abajo en la camilla. Todo con la misma naturalidad de quien ya ha tratado a cientos de cuerpos.
Me cubrí con la sábana, sentí el contacto frío del cuero bajo mi piel y cerré los ojos. Sus manos tocaron mis hombros. Eran fuertes, firmes, profesionales. Durante varios minutos no dijo nada. Solo trabajaba los músculos con precisión. Pero el silencio no ayudaba. Mi mente no podía evitar viajar al pasado. A la casa de mi adolescencia, a los desayunos incómodos. En la misma mesa. A cómo él evitaba mi mirada y cómo yo evitaba la suya. El masaje siguió bajando. Espalda media, luego zona lumbar. Cada vez más cerca de donde sentía el nudo, el epicentro de mi dolor. En un momento, sus dedos se detuvieron justo sobre ese punto. Presionó con cuidado. Solté un gemido, más de alivio que de dolor. Estás muy tensa, dijo por fin. Es el trabajo, la casa, la vida, respondí, tratando de sonar ligera. Él no respondió. Solo siguió con el masaje. Pero noté algo, sus manos, que al inicio eran tan seguras, ahora tenían un leve temblor. A pain is perceptible. Pero yo lo sentí. Como si mi piel lo reconociera antes que mi razón. Entonces ocurrió. Desde la habitación contigua se escuchó un clic. Un sonido metálico, casi imperceptible, pero lo suficientemente real como para helarme. La sangre. Raúl no reaccionó. Yo sí, me incorporé un poco, con el corazón en la garganta. Tienes cámaras. Él se detuvo, las manos aún sobre mi espalda. Solo en la entrada, dijo. Para seguridad, pero algo en su tono no me convenció. Del todo, volví a recostarme, pero ya nada era igual. El masaje terminó 10 minutos después. Me vestí en silencio, y cuando volví a verlo en la recepción, me entregó una tarjeta con su número. Por si necesitas otra sesión, dijo. Lo tomé sin mirarlo a los ojos, caminando de regreso al auto. No sabía si estaba aliviada o más tensa que antes. Pero una cosa era segura, había cruzado una línea invisible. Y sin embargo, al entrar en el coche, marqué su número y agendé una nueva cita para la semana siguiente. No sabía por qué lo hacía, pero algo dentro de mí ya había comenzado a despertar. Regresé al consultorio justo una semana después. Como si no hubiera pasado nada. Pero por dentro, no era la misma. Desde aquella primera sesión, mi mente había sido invadida por un recuerdo insistente, sus manos bajando lentamente por mi espalda, la presión exacta en mi cintura, y ese temblor sutil que no podía sacarme de la cabeza. Durante los días siguientes, me descubrí pensando en Raúl más veces de las que quería admitir. No en él como figura del pasado, ni siquiera como terapeuta. Pensaba en sus manos. En cómo lograron algo que ningún otro profesional había conseguido, hacerme sentir aliviada y viva. Me esforzaba por racionalizarlo. Era solo un buen masaje. Me repetía. Pero si de verdad hubiera sido solo eso, ¿por qué soñé con ese momento 3 noches seguidas? Esa tarde, al llegar al edificio, sentí una punzada en el pecho. No de miedo, sino de anticipación. Raúl me recibió con una sonrisa. Leve, como si ya supiera exactamente lo que yo sentía. Me ofreció agua, me preguntó si el dolor había disminuido. Le dije que sí, pero que aún quedaban zonas tensas. No me hizo más preguntas. Se limitó a prepararlo todo, y me indicó que pasara al cuarto. Esta vez, al recostarme en la camilla. No sentí vergüenza. Me cubrí con la sábana blanca, cerré los ojos y traté de pensar en otra cosa. Pero su presencia era imposible de ignorar. Su olor, su manera pausada de moverse por la habitación, el leve crujido de la madera bajo sus pies, todo era demasiado tangible. El masaje comenzó con suavidad, como la vez anterior. Primero los hombros, luego el cuello. La música instrumental de fondo ayudaba a mantener la compostura, pero por dentro sentía una agitación difícil de controlar. Me hablaba de técnicas musculares, de cómo la tensión suele acumularse en la zona escapular, pero yo apenas escuchaba. Estaba atenta solo a sus manos. A cada movimiento, cada cambio de presión. Avísame si sientes molestias, dijo en voz baja. Solo asentí. Su tono era profesional, pero había algo más. Un matiz. Como si sus palabras no fueran del todo neutrales. Cuando sus dedos comenzaron a trabajar la zona media de la espalda, solté un suspiro involuntario. Él no dijo nada. Solo continuó. Luego se detuvo justo sobre el punto que más me dolía. Sus pulgares presionaron con exactitud. Sentí un calor repentino recorrerme el cuerpo, como si algo se desbloqueara. Ahí, susurré, sí, aquí está el nudo. Muy profundo, pasó varios minutos en esa zona. Movimientos lentos, repetitivos, controlados. Pero en medio de esa precisión, algo me llamó la atención, sus manos otra vez temblaban.
No todo el tiempo. Solo en ciertos momentos. Como si luchara por mantener un equilibrio. O por no cruzar una línea invisible, la sesión continuó. Pese a la tensión emocional, mi cuerpo se rendía. Sentía el peso del día desaparecer, como si cada fibra cediera bajo el calor de sus manos. La frialdad del pasado entre nosotros se deshacía, dando paso a una familiaridad difícil de explicar. En un momento, abrió un pequeño frasco con un aceite de olor cítrico. El aroma llenó el cuarto, fresco, limpio. Me preguntó si estaba bien para continuar con la zona baja de la espalda. Respondí que sí, sin pensarlo demasiado. El aceite cálido tocó mi piel, y su mano lo esparció con lentitud. Cuando llegó a la parte baja de mi cintura, su palma se detuvo unos segundos más de lo necesario. No fue vulgar, ni inapropiado. Pero fue distinto. Lo sentí. Ese contacto, esa pausa mínima, cambió todo. Cerré los ojos con fuerza, no dije nada, él tampoco. Terminó el masaje en silencio. Me dejó sola para que me vistiera. Tardé más de lo habitual. Al salir, lo encontré en la recepción, organizando frascos en una estantería. Me miró y sonrió apenas. La próxima sesión puede ser el martes, si te viene bien, dijo. Asentí sin mirarlo directamente. Tomé mi bolso y salí. Esa noche, el recuerdo de su mano sobre mi cintura no me dejó dormir. Daba vueltas en la cama. Sentía aún el calor en la piel. Me levanté, caminé hasta el baño, me miré en el espejo. Tenía el rostro sonrojado y los ojos brillantes. Como si algo en mí se hubiera activado. Mi esposo dormía profundamente en la habitación. Ajeno a todo. A mi confusión. A mi ansiedad. A lo que estaba empezando a pasar, me recosté de nuevo. Cerré los ojos. Pero en mi mente solo estaba ese instante. La mano de Raúl. La presión exacta. El silencio entre los dos, no sabía cómo explicarlo, pero entendí que no era solo un masaje, y lo peor, o lo más inquietante, es que no quería que lo fuera. Las sesiones se volvieron rutina más rápido de lo que esperaba. Una vez por semana al principio, luego 2. Siempre los mismos pasos: llegar, dejar el bolso en la silla del rincón, cambiarme detrás del biombo, recostarme en la camilla, cubrirme con la sábana. Siempre la misma música instrumental, el mismo olor a aceites, y la misma voz tranquila de Raúl preguntándome cómo estaba mi espalda, pero con el tiempo, algo cambió. El ambiente, aunque seguía siendo profesional, se volvió más cercano. No sé si fue el tono de nuestras charlas, la forma en que sus ojos se detenían un segundo más en los míos, o el modo en que yo ya no evitaba su mirada. Una tarde, mientras me masajeaba los hombros, rompió el silencio con una frase que me tomó por sorpresa. ¿Te acuerdas cuando te ayudaba con las matemáticas?, dijo. Siempre llegabas con las hojas arrugadas y los números tachados con rabia. Reí. Era cierto. Nunca fui buena con los números, y tú siempre corregías todo con esa paciencia exagerada, como si fueras un profesor de verdad. Tal vez lo era, respondió él. Pero tú siempre te rendías al tercer intento, porque odiabas sentirme tonta, admití. Nunca fuiste tonta, Maddie. Solo muy impaciente. Me llamó Maddie otra vez. Como en esos años que habíamos fingido enterrar. Pero esta vez no me incomodó. De hecho, sonreí. Una sonrisa que no me había nacido desde hacía tiempo. De esas que no se ensayan frente al espejo, ni se usan como máscara. A partir de ese momento, nuestras conversaciones se volvieron más largas. Entre masaje y masaje, hablábamos de libros, de películas antiguas, de cómo había cambiado la ciudad. Recordamos aquella tarde de tormenta en la que se fue la luz en casa y terminamos viendo una película en su portátil, los tres sentados en el sofá con una sola manta. Mi madre ya no está. Y él tampoco era parte de mi vida desde hacía años. Pero esos recuerdos estaban vivos. Y extrañamente intactos. ¿Te acuerdas que lloraste con esa película?, me dijo una vez. Tenía 17. Lloraba por todo. Respondí. Lloraste justo cuando el padre se va y deja al hijo en el campo. Fue la primera vez que te vi vulnerable. No supe qué contestar. Me limité a seguir respirando, con los ojos cerrados, mientras sus manos recorrían mi espalda. La tercera semana de marzo fue especialmente tensa para mí. El trabajo estaba agotador, mi esposo distante, y yo no hacía más que esperar mis citas. Con Raúl como si fueran un refugio. Él lo notó. Me lo dijo con una frase simple, mientras me ayudaba a sentarme después del masaje. Estás más apagada que otras veces. No lo negué. Vaya la morada. Sentí ganas de decirle que era lo único que me hacía sentir vista últimamente. Pero no lo hice.
En lugar de eso, le pregunté si tenía tiempo para un café rápido. Dijo que sí, y bajamos a la cafetería de la esquina. Tomamos asiento en la terraza. El sol caía suave sobre los edificios antiguos, y por un momento sentí que todo era más liviano. Me preguntó si era feliz. Respondí que eso era una palabra complicada. Él asintió, sin presionar. A veces basta con sentirse en paz, dijo. Cuando regresamos al consultorio para que yo recogiera mis cosas, ocurrió algo pequeño, pero que aún recuerdo con demasiada nitidez. Estaba ajustando la sábana en la camilla para dejarla lista para el siguiente paciente. Él se acercó para ayudarme a doblarla. En un movimiento sin importancia, nuestras manos se tocaron. Not a tea-troll. Solo un roce leve, pero sostenido. No quite la mano. Tampoco lo hizo él. Nos quedamos así unos segundos. No nos miramos. No dijimos nada. Pero en ese silencio, todo fue dicho. Esa noche, en casa, abrí el armario y encontré una caja vieja con fotos del pasado. En una de ellas aparecíamos los tres, mi madre, Raúl y yo, sentados en el porche. Él tenía la mano en mi hombro. Una imagen inocente. Pero ahora, vista desde el presente, tenía otro peso. Guardé la foto, apagué la luz y me acosté, y por primera vez, no me sentí culpable, solo confundida. Terriblemente confundida. Mi esposo, Daniel, siempre fue un hombre reservado. Correcto, puntual, de costumbres firmes. Un hombre de silencios largos y palabras justas. Viajaba constantemente por trabajo, pasaba más tiempo en aeropuertos que en casa, y cuando estaba, su presencia era casi como la de un mueble, visible, pero distante. Nuestra relación se había vuelto predecible, funcional, como una vieja maquinaria que aún opera, pero sin alma. Últimamente, noté que me observaba más. No con sospecha directa, pero sí con una atención distinta. Como si intentara descifrar algo en mí. Quizás era el cambio en mi ánimo, la forma en que llegaba más relajada, más liviana. O tal vez, la forma en que a veces me perdía en mis propios pensamientos mientras él hablaba de sus informes y sus vuelos. Una noche, durante la cena, me miró fijo mientras yo revolvía la sopa. «Estás diferente», dijo. «¿Diferente cómo?» «No sé, más tranquila». «¿Te pasa algo? ¿Te molesta que esté tranquila?» «No». «Pero me sorprende», no respondí. Había aprendido hace años que con Daniel no valía la pena explicar demasiado. Él siempre creía que las cosas eran como él las veía. Y si algo no encajaba en su lógica, lo archivaba sin preguntar. Esa misma noche, mientras él se duchaba, revisé mi celular. Tenía un mensaje de Raúl, confirmando la próxima sesión. Lo leí varias veces, sin responder. Me sentía inquieta. No por el contenido, sino por lo que ya estaba pasando dentro de mí. No había hecho nada prohibido, pero algo en mi interior cruzaba límites invisibles cada vez que lo veía. Continué asistiendo al consultorio. Ya no era solo por el dolor físico, que en realidad había disminuido mucho. Era por cómo me sentía después. Más liviana, más presente. Más yo. Raúl no preguntaba por Daniel. Pero su silencio hablaba. Y el mío también. En casa, las cosas con mi esposo se volvieron aún más tensas, pero en una forma sutil. Él no peleaba, no gritaba, no cuestionaba. Solo observaba. Me seguía con la mirada cuando me cambiaba de ropa. Dejaba su celular boca abajo sobre la mesa. Cerraba su portátil. Cada vez que me acercaba. Pero no decía nada. Ese silencio era peor que cualquier discusión. Un jueves por la tarde, llegué a casa más temprano de lo habitual. Lo encontré en el estudio, aparentemente ocupado con papeles. Pero al pasar por el pasillo noté algo distinto, un pequeño punto negro en la parte alta de la pared, justo al lado del marco de la puerta. Me detuve. No estaba allí antes. Al mirar con más atención, me di cuenta de que era una cámara pequeña, discreta, apuntando hacia la entrada principal. El corazón me dio un vuelco. Avancé con lentitud, como si mis propios pasos delataran algo. Luego, entré al estudio sin decir nada. Daniel ni se inmutó. ¿Instalaste algo en casa?, pregunté casualmente. Un sistema de seguridad. Ya sabes cómo está la ciudad últimamente. No me avisaste, no quería preocuparte. Solo es prevención, asentí, fingiendo que no me importaba. Pero mi mente ya estaba en otra parte. Si había una cámara en la entrada, ¿cuántas más habría instalado? ¿Desde cuándo? ¿Para qué? Esa noche apenas dormí. Cada rincón de la casa me parecía sospechoso. Cada luz, cada objeto, cada sombra. Sentía que alguien respiraba detrás de las paredes. Y lo más perturbador era que no tenía pruebas de nada. Solo intuitions.
Pero esas intuiciones pesaban más que la realidad. Al día siguiente, busqué excusas para salir temprano. Le dije que tenía que pasar por el banco, que luego me encontraría con Clara. Él no puso objeciones. Me deseó un buen día con esa voz seca de siempre, y volvió a sumergirse en su café. Fui directamente al consultorio de Raúl, aunque la sesión era al día siguiente. Le mandé un mensaje desde la puerta: ¿tienes un momento? Me abrió. Enseguida. Su expresión cambió al verme. Me hizo pasar sin preguntar. Necesito estar en un lugar donde no me sienta observada, dije. No preguntó por qué. Solo me ofreció sentarme, me sirvió agua, y se sentó frente a mí. Por primera vez en semanas, respiré con profundidad, pero mientras hablábamos, noté que él también tenía algo en los ojos. Algo que no era solo profesional ni amable. Era una inquietud parecida a la mía. Una tensión contenida. No lo hablamos. Pero estaba ahí. Esa noche, al volver a casa, Daniel no estaba. Había salido, según decía una nota en la mesa. Pero al pasar por el pasillo, vi una nueva cámara. Esta vez en la esquina del techo, apuntando hacia el estudio, y fue en ese momento cuando supe con certeza que algo más grande se estaba gestando. No era simple inseguridad. Daniel estaba vigilando, y yo ya no sabía si quería evitar que lo descubriera. Pasaron 2 días desde que vi la segunda cámara en casa. 2 días en los que no dormí bien, no comí con ganas, y cada palabra que salía de la boca de Daniel me sonaba filtrada, medida, observadora. Ya no sabía si él realmente sospechaba algo concreto o solo estaba esperando que yo cayera sola en alguna trampa invisible, y justo por eso decidí cortar de raíz. Cancelé la próxima cita con Raúl. No di explicaciones. Solo escribí un breve mensaje: no podré asistir esta semana. Gracias por todo. Lo envié y luego apagué el teléfono por el resto del día. No quería ver si respondía. No quería pensar. No quería sentir nada. Me prometí a mí misma que era lo mejor. Que había cruzado límites emocionales que no debía. Que, aunque no había pasado nada físico entre nosotros, lo que se estaba formando era igual de peligroso. Y no solo para mi matrimonio, sino para mi paz interior. Yo ya no era la misma que había entrado por primera vez en su consultorio buscando alivio físico. Ahora buscaba algo más, algo que ni siquiera podía nombrar. Durante la semana probé con otros centros de terapia. Fui a uno recomendado por mi médica. Limpio, moderno, con recepcionistas amables y terapeutas sonrientes. Pero todo era mecánico. Me recosté en una camilla que olía a desinfectante, con luces frías en el techo y música genérica que no me decía nada. Las manos del terapeuta eran precisas, sí, pero no sentía conexión. Era como si en lugar de aliviar mi cuerpo, me recordaran lo que había perdido. Después fui a otro, uno más pequeño, con una terapeuta especializada en técnicas orientales. Me habló de chakras y energía, de respiración y visualización. Cerré los ojos, intenté relajarme, pero mi mente no podía evitar regresar al calor de las manos de Raúl, al tono grave de su voz, a los silencios compartidos que decían más que cualquier palabra. Cada vez que salía de una de esas nuevas sesiones, me sentía más vacía. Y para colmo, el dolor volvió. Primero en la parte baja de la espalda, luego se fue expandiendo hacia los hombros. Una especie de rigidez constante que no desaparecía ni con baños calientes ni con pastillas. Intenté ocultarlo en casa. Daniel no preguntaba mucho, pero me observaba. Yo evitaba estar sola con él más de lo necesario. Me acostaba temprano, fingía cansancio. Y mientras él revisaba su portátil en silencio, yo me preguntaba si esas cámaras seguían grabando. Si había algo que ya había visto. O si solo estaba esperando el momento adecuado para confrontarme. Una noche, mientras doblaba ropa en la habitación, sentí una punzada en la cadera. Me incliné con dificultad, solté un suspiro, y sin pensar demasiado, tomé el celular. Lo encendí por primera vez en días. No tenía llamadas perdidas, pero sí un solo mensaje sin abrir. Era de Raúl. Decía: si algún día lo necesitas, estoy aquí. Nada más, corto. Directo. Sin presión. Lo leí varias veces. Mi dedo flotó sobre la opción de responder. Luego, sobre la de eliminar. Al final lo borré. Sin escribir nada. Sin dejar rastro, pero el mensaje ya estaba dentro de mí. Esa noche soñé con el consultorio. Con la lámpara tenue, el aceite cálido, el olor a madera y cítricos. Soñé que entraba,
que él me esperaba, y que me miraba como si supiera todo lo que yo intentaba ocultar. Me desperté sudando, con la espalda más tensa que nunca. Fui al baño, me miré al espejo, y por primera vez en semanas, vi a una mujer. Cansada, pero decidida. No podía seguir fingiendo que nada pasaba. Que ese vacío en el pecho se llenaría solo con fuerza de voluntad, y entonces, al salir del baño, encontré algo que me heló la sangre, un pequeño destornillador en la mesa. De noche de Daniel. Y junto a él, un paquete vacío con la etiqueta de un sistema de videovigilancia. Lo había instalado él mismo, y tal vez. Desde hace mucho más tiempo del que yo pensaba, tardé varios días en decidirlo. Tal vez más de lo que debí. El mensaje que Raúl me había enviado seguía en mi cabeza como un eco que no podía apagar. Si algún día lo necesitas, estoy aquí. Sencillo, sin reclamos, sin segundas intenciones evidentes. Pero con un peso que yo sola sentía como una piedra en el pecho, volví a marcar su número una mañana gris, después de una noche sin dormir. El dolor en mi espalda ya no era solo físico. Sentía que algo dentro de mí se iba encogiendo más y más. Raúl contestó en el primer tono. Hola, dijo, sin titubeos. ¿Tienes un espacio para hoy? Hubo un silencio breve. A las 6, estaré. Ahí, colgué sin decir más. Me quedé mirando la pantalla del teléfono como si acabara de cometer un error. Pero por primera vez en días, también sentí algo parecido a alivio. Llegué al consultorio 10 minutos antes. La misma lámpara tenue, la misma música instrumental, el mismo olor a aceites cítricos. Todo estaba igual, pero algo era distinto. Yo era distinta. Raúl también me recibió con una sonrisa breve, pero sin palabras innecesarias. Me indicó que pasara al cuarto como siempre. Dejé mis cosas en el mismo rincón, me cubrí con la sábana blanca y me recosté, boca abajo, con el corazón latiendo en los oídos. El primer contacto de sus manos fue frío. Tal vez por el gel. Tal vez porque había pasado demasiado tiempo. Pero luego, el calor volvió. Su forma de tocar era la misma, firme, precisa, pero esta vez había algo contenido. Como si los dos supiéramos que no podíamos retroceder, pero tampoco queríamos avanzar demasiado rápido. No hablábamos. Solo se escuchaba la respiración. La mía, entrecortada. La suya, controlada. Su mano recorrió mis piernas, lento, desde los tobillos hasta los muslos. No había intención indebida, pero el silencio cargaba el aire de algo más fuerte que cualquier palabra. Cerré los ojos, pero no para relajarme. Era para protegerme de lo que estaba sintiendo. Luego pasó a los hombros, y ahí el masaje se volvió más profundo. Sentí como cada movimiento removía algo más que tensión. Algo emocional. Algo que no tenía nombre. Estás muy cargada, susurró él. Finalmente, solo asentí. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta que no era de dolor. Sus manos subieron por el cuello, luego bajaron hasta la parte alta de la espalda. Yo respiraba despacio, como si cualquier exhalación fuera a traicionar lo que estaba pasando por dentro. Él no cruzaba ninguna línea. No lo hacía. Pero el simple hecho de que su presencia me afectara de ese modo ya era, en sí mismo, una línea que había sido cruzada. En un momento, abrió el espejo del mueble que tenía frente a la camilla. No sé si lo hizo sin pensar o si fue un gesto deliberado. Pero mi rostro quedó reflejado ahí, a medio perfil. Y al levantar ligeramente la vista, vi sus ojos. No estaba mirándome como a una paciente. Ni siquiera como a alguien del pasado. Su mirada era otra. Intensa. Calada. Innegable, y yo no aparté los ojos. Nos quedamos así, congelados en esa conexión muda, sin gestos, sin movimientos bruscos, solo con la tensión de todo lo no dicho flotando en el aire. Fue apenas un segundo. Tal vez dos. Pero en ese momento lo entendí todo. Raúl ya no me veía como la adolescente de antes. Y yo tampoco lo veía como una figura lejana del pasado. Algo estaba ocurriendo. Algo que ninguno de los dos sabía aún cómo detener. O si siquiera quería hacerlo. No sé si era mi rostro, mis silencios o el leve temblor con el que sostenía la taza de café, pero Clara me miraba como quien ya sabe la verdad antes de escucharla. Nos habíamos citado en la terraza de siempre. Esa que tenía las sillas incómodas pero buena vista del parque. El día estaba tibio, y aún así yo sentía frío en el pecho. «¿Te pasa algo?», dijo, sin rodeos. Y no es el dolor de espalda. Intenté esquivarla con una sonrisa. Solo estoy cansada. Mucho trabajo, ya sabes cómo es. Ella dio un sorbo a su café, me estudió un segundo más y soltó. «¿Tú estás segura de que no te gusta ese hombre?». Sentí como la sangre me subía a la cara. Vaya la morada.
Apreté la taza con las dos manos, como si pudiera esconderme ahí. ¿Qué dices? Raúl. Tu expadrastro. El masajista. Desde que volviste a verlo, no eres la misma. Estás distraída, a veces feliz de repente, y luego ausente. Yo te conozco, estás exagerando, ¿de verdad? Porque te juro que, si a mí un expadrastro me mirara como tú me dijiste que él te mira, yo no volvería a ese lugar sola. La frase me golpeó más de lo que esperaba. No por la advertencia, sino porque reflejaba algo que yo misma no me había querido decir en voz alta. Sí, Raúl me miraba distinto. Y sí, yo lo sentía. Cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, había un instante que lo decía todo, sin necesidad de palabras. Pero aún así, me negaba a admitir que eso significaba algo más que tensión mal resuelta. No ha pasado nada, susurré, pero tú quieres que pase. No supe qué responder. Clara apoyó el codo en la mesa y bajó la voz. Mira, no voy a juzgarte. Pero tienes que tener claro qué estás buscando. Porque si sigues jugando con fuego, alguien se va a quemar. Tal vez tú, tal vez él. O tal vez tu marido. Mencionarlo a él fue como jalarme de golpe a la realidad. Daniel. Su figura distante, sus silencios sospechosos, las cámaras. Yo había entrado en una zona gris que ya no podía controlar. No sabía qué me impulsaba más. El deseo de sentirme viva o el deseo de escapar de lo que se había convertido mi vida. ¿Crees que estoy perdiendo el control? Pregunté, casi sin querer. Creo que ya lo perdiste. Solo estás buscando una excusa para justificarlo. Terminamos el café en silencio. Nos despedimos con un abrazo breve, y mientras caminaba de regreso a casa, sus palabras me daban vueltas como un eco imposible de apagar. Esa noche no fui a mi cita con Raúl. Le escribí que me sentía mal, que prefería descansar. Él respondió con un simple, está bien, cuídate. Pero debajo de esa respuesta había algo más. Lo leí tantas veces que terminé borrándolo, como si eso pudiera limpiar la sensación de culpa que crecía dentro de mí. Me recosté temprano, pero no podía dormir. Miré el techo durante horas, con los latidos en las sienes y un nudo en el estómago. No sabía si era angustia, deseo o puro miedo. Solo sabía que la línea que antes parecía tan clara entre lo correcto y lo prohibido, ahora estaba casi borrada, y lo peor es que ya no sabía si quería volver a trazarla. La cita con Raúl estaba programada para las 6, como casi siempre. Pero esta vez no era como las demás. Sentí desde que salí de casa que algo era distinto. Tal vez era el silencio que pesaba entre nosotros desde hacía días, o tal vez era mi propia decisión de dejar de huir de lo que ya venía sintiendo desde hacía demasiado tiempo. El camino hasta su consultorio se me hizo más largo que nunca. Cada semáforo parecía una señal para dar la vuelta, para arrepentirme, para escapar. Pero no lo hice. Llegué puntual. Toqué la puerta con los nudillos, como siempre. Él abrió sin decir nada, solo asintió levemente con la cabeza y se hizo a un lado para dejarme pasar. No intercambiamos muchas palabras. Ninguna broma, ninguna charla breve para romper el hielo. Él solo me ofreció pasar al cuarto, como si los dos supiéramos que lo que iba a pasar esa tarde no dependía ya de ninguna cortesía. Me recosté en la camilla con movimientos lentos, como si cada gesto cargara una tensión que ya no podía esconder. Cerré los ojos, me cubrí con la sábana hasta los hombros, y esperé. Las manos de Raúl comenzaron el masaje como siempre. Técnicas conocidas, presión exacta, movimientos lentos. Pero no había música. Ni palabras. Solo el sonido de su respiración. Y la mía, entrecortada. Cada contacto parecía más pesado, más cargado de algo que no se nombraba, pero estaba ahí. En el aire. En el roce. En el silencio. Cuando terminó, él no se alejó. En lugar de eso, tomó el borde de la sábana con cuidado, para ayudarme a cubrirme. Fue en ese momento, cuando me senté y quedamos a muy poca distancia, que ocurrió. Nos miramos a los ojos. Largo. Sin prisa. Sin interrupción. Fue como si por fin nos diéramos permiso para aceptar todo lo que habíamos evitado desde hacía semanas. No fue un impulso ni un error. Fue una decisión muda. Nos besamos, no con apuro. No con culpa. Solo con la verdad entre los labios. No dijimos nada. No nos preguntamos nada. Solo dejamos que el momento nos guiara. Me tomó de la mano y me llevó hasta una habitación contigua, que no era parte del consultorio. Era su espacio personal. Un lugar sobrio, con olor a madera y a libros viejos. La cama estaba hecha, las luces eran cálidas. No había nada preparado, y a la vez,
todo parecía inevitable. Esa noche la pasamos juntos, no necesito describirla, solo diré que fue lenta, silenciosa. Y distinta a todo lo que había vivido antes. No me sentí culpable. Tampoco eufórica. Me sentí completa. Como si algo que llevaba años roto dentro de mí, finalmente hubiera encontrado su lugar. A la mañana siguiente, me desperté con la luz entrando por la ventana. Él ya estaba en la cocina pequeña, preparando café. Llevaba una camiseta gris. Y el cabello un poco desordenado. Me miró y sonrió, como si me conociera desde siempre. ¿Con azúcar o sin? Preguntó. Con uno, dije, sentándome en el borde del sofá. Tomé la taza caliente entre las manos y miré por la ventana. El mundo seguía igual. Pero yo no, y aún no sabía si eso era un alivio, o el principio de algo más grande que yo misma. Esa mañana regresé a casa con el cabello aún húmedo por la ducha que me había dado en casa de Raúl. Llevaba una bufanda ligera en el cuello y unas gafas de sol que me parecían innecesarias, pero igual me las puse. No por el sol, sino por lo que había dejado atrás. Mi cuerpo estaba liviano, como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Camin lento, sin prisa. Por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo del reloj ni del juicio de nadie. Daniel no estaba en casa cuando llegué. Su auto no estaba en la entrada y en la cocina no había rastro de café fresco. Me di una ducha rápida, me vestí con ropa cómoda y me senté en el sillón a revisar correos. Una parte de mí quería escribirle a Raúl, decirle algo, cualquier cosa. Pero otra parte prefería dejarlo vivido entre nosotros donde había ocurrido, en el silencio de esa noche. Cuando Daniel volvió por la tarde, me saludó con un beso en la mejilla. Corto, casi automático. Llevaba una carpeta bajo el brazo y cara de cansancio, pero no me miró más de la cuenta. No había rastro de sospecha en su tono. Me preguntó si quería cenar fuera, le dije que no. Me ofrecía cocinar algo rápido. Él solo asintió y se encerró en el estudio, todo parecía normal. Y sin embargo, yo sabía que nada lo era. Mientras pelaba una zanahoria en la cocina, escuché el clic del teclado desde su escritorio. No era raro. Pasaba horas revisando informes. Pero esa vez el sonido me provocó una inquietud leve. Como si esa rutina escondiera algo que no alcanzaba a ver. Durante la cena hablamos poco. Comentó algo del tráfico, de un cliente nuevo, de una reunión en otra ciudad. Yo respondí con monosílabos, fingiendo atención. Pero dentro de mí solo había una idea: la noche anterior. Sus manos, su voz, su cercanía. Todo lo demás parecía ruido de fondo. Al terminar, lavé los platos en silencio. Él volvió al estudio sin despedirse. Cerró la puerta con suavidad, como siempre. Pero esta vez no puso música. Lo que yo no sabía, lo que no podía imaginar, era que en ese momento, mientras yo secaba los vasos, él estaba sentado frente a su computadora mirando algo más que documentos. Estaba mirando las imágenes de la cámara, sí, la cámara que había instalado discretamente semanas atrás. No solo en casa, sino también en el edificio donde vivía Raúl. Una cámara apuntando justo a la entrada lateral. No sabía cómo lo había hecho, ni cuándo. Pero lo había hecho. En la pantalla, mi imagen aparecía nítida. Yo saliendo del edificio. Con el cabello mojado. Sonriendo. Viéndome por un segundo. En el reflejo del vidrio antes de cruzar la calle. Antes de eso, la grabación mostraba más. Un momento breve, pero suficiente. Raúl saliendo detrás de mí. Tocándome suavemente la espalda. Un gesto íntimo. Demasiado, y justo antes de que yo cruzara la puerta, él me abrazó. Y yo no lo rechacé. Me detuve. Me apoyé un instante. Y después, nos separamos. Sin prisa, Daniel retrocedió la grabación. Pausó justo en el momento en que me daba la vuelta, ya afuera, y sonreía mientras buscaba las llaves del auto. Esa sonrisa, él se quedó mirando esa imagen congelada una y otra vez. Esa noche, cuando salí del baño, lo vi dormido en el sofá. O al menos eso parecía. La televisión encendida, el volumen bajo. Pensé en despertarlo, pero no lo hice. Lo cubrí con una manta y me fui a la habitación, cerré la puerta, apagué la luz, me acosté, y sin saberlo, dormí profundamente, mientras al otro lado del pasillo, él ya no dormía, solo miraba el rostro de su esposa una y otra vez en una pantalla. Sonriendo. Sin culpa. Sin miedo. Y quizás, por primera vez en mucho tiempo, sin él, esa noche todo parecía normal. O al menos eso quise creer. Había cocinado algo simple, arroz con verduras y una pechuga al horno. Daniel llegó puntual, como siempre. Se quitó
Los zapatos, colgó su saco en la silla y se lavó las manos en silencio. No dijo una palabra durante todo ese ritual cotidiano que tantas veces compartimos. Pero su silencio, esa noche, era distinto. Más denso. Más frío. Nos sentamos a la mesa uno frente al otro. Él servía el vino sin mirarme. Yo comía por compromiso, apenas saboreando. No había televisión encendida, ni música de fondo, ni noticiero. Solo los sonidos metálicos de los cubiertos y el leve crujido de la silla cada vez que me movía. Entonces, en un momento exacto, casi coreografiado, él se levantó sin decir nada, caminó hasta su bolso y volvió con su portátil. Lo colocó sobre la mesa. Lo abrió, y le dio play a un vídeo. No necesitó dar explicaciones. En la pantalla apareció una imagen que conocía demasiado bien, yo, saliendo del edificio de Raúl. Mi cabello húmedo. Mi rostro sereno. Y luego, esa escena, Raúl saliendo detrás de mí, tocándome la espalda, abrazándome. Y después, yo. Sonriendo, todo ocurrió en segundos. Pero para mí, el tiempo se detuvo, no dije nada. No lloré. No me excusé, solo lo miré, él tampoco habló de inmediato. Cerró el portátil con calma. Tomó un sorbo de vino. Me observó como si me viera por primera vez. No me interesa cómo empezó, dijo al fin, sin levantar la voz. Solo quiero saber una cosa yo traigo saliva. Mis manos temblaban bajo la mesa, pero las mantuve quietas. ¿Estás dispuesta a dejarlo todo por él? No supe qué responder. No porque no tuviera una respuesta, sino porque ni yo misma sabía cuál era. Sentía algo profundo por Raúl, sí. Una conexión que me había devuelto una parte de mí que ya creía perdida. Pero también estaba Daniel. Nuestro hogar, los años compartidos, todo lo construido. Mi silencio se volvió mi única respuesta. Daniel asintió. No con resignación, sino con algo parecido a aceptación amarga. Entonces supongo que ya tomaste una decisión, murmuró, sin mirarme más. Me levanté de la mesa en silencio. Fui al dormitorio, cerré la puerta y me senté en la cama. No. Lloré. No grité. Solo me quedé ahí, tratando de entender en qué momento todo había llegado a este punto, y fue entonces cuando sonó la puerta de entrada. Un golpe seco. Preciso. 3 veces, me quedé inmóvil. Daniel no se movió de la cocina. Pero yo supe quién era, caminé hasta la entrada. Respire hondo. Abrí, era Raúl, vestía simple, camisa abierta, chaqueta liviana, el rostro tenso, nos miramos. Yo no pude decir nada, él sí. Sabía que se lo contarías, dijo, sin levantar la voz. Pero lo que no imaginaste es cómo esto va a afectarlo todo. Yo tragué saliva. Mis ojos ardiendo, pero aún secos, no lo conté. Él lo descubrió. Solo Raúl bajó la mirada un segundo. Luego volvió a mirarme con una mezcla de decepción y algo más profundo. Algo que no entendí del todo en ese momento. ¿Y ahora qué, Maddie?, susurró. ¿Ahora qué vamos a hacer con esto? Yo no tenía respuesta, pero el silencio que siguió lo dijo todo. La mañana en que me fui, llovía. No una lluvia fuerte. De esas que azotan ventanas, sino esa llovizna persistente que parece acompañar decisiones difíciles. Había preparado mi bolso en silencio la noche anterior. No llevé mucho. Ropa suficiente para unos días, un libro sin terminar, y el sobre. Con las llaves del auto. Dejé las de la casa sobre la mesa del comedor, junto a una nota breve que no decía nada nuevo. Me voy. No sé por cuánto. No me busques. Daniel no estaba. Había salido temprano, sin hablarme. Desde la noche de la cena no habíamos vuelto a cruzar más que frases necesarias. Él sabía que algo había terminado, aunque no se lo dije con palabras. A veces el fin no necesita ruido. Solo presencia ausente. Caminé hasta la calle con paso firme. La lluvia mojaba el ruedo de mis pantalones, pero no me importaba. Quería sentir el agua, el frío, el momento. Quería estar completamente presente. Porque sabía que lo que ocurriría en los siguientes minutos podía marcar el resto de mi vida. Al llegar a la esquina, los vi, 2 autos, 2 caminos, a la derecha, el auto de Daniel. Estacionado bajo la sombra de un árbol, limpio, conocido. La ventana del lado del pasajero bajó lentamente, y lo vi. Él estaba al volante. Me miraba fijo. No sonreía. No estaba enojado. Solo esperaba. Como si aún creyera que yo era parte de ese mundo en el que todo podía volver a ser igual, si tan solo decidía subir, a la izquierda, el auto de Raúl. Más viejo, más desordenado. Llovía sobre el techo y el limpiaparabrisas hacía un sonido irregular. La puerta del copiloto ya estaba abierta.
Él no me miraba. Miraba al frente. Como si supiera que si me volteaba, lo arruinaría todo. Me daba espacio. Me daba silencio, mis manos temblaban, me detuve en medio de la calle, la lluvia se deslizaba por mi cuello, y el bolso pesaba más de lo que debería. No por lo que llevaba, sino por lo que significaba. Dentro de mí, todo era ruido. Recuerdos, culpa, miedo. Pero también una sensación profunda de libertad, como si, por primera vez, nadie pudiera obligarme a nada. Daniel bajó del auto. Dio un paso hacia mí. No dijo una palabra. Solo abrió aún más la puerta, con ese gesto seco que lo caracterizaba. Estaba ahí, esperando, ofreciéndome el mismo hogar, la misma vida, la misma rutina. Raúl no se movió, pero su gesto también era claro. Su puerta estaba abierta. No prometía nada. Ni futuro, ni estabilidad. Solo estaba ahí. Como estaba cada vez que lo necesité sin pedir explicaciones, di un paso, sentí como el agua se colaba por mis zapatos, y entonces, sin mirar atrás, caminé, pero... No te voy a decir hacia dónde, no aún, porque en ese momento exacto, en medio de la calle mojada, entre dos autos que representaban todo lo que fui y todo lo que podría ser, entendí que la elección no era solo entre dos hombres, era entre dos versiones de mí y ahora, todo depende de cuál camino creas que elegí tú. Bye.